si hablamos de emociones maestras, hay una emoción que más bien digo yo que es una elección o una forma de pensar, un entrenamiento que es súper importante, de la cual te he hablado mucho y te comparto siempre, no solamente como mi paciente, sino también a través de las redes. Y cuando hablábamos, o cuando hacemos sobre todo estas etapas, porque trabajo por olas sobre ciertos temas, cuando hemos hablado sobre el amor propio y el autocuidado, te he hablado de esto como el meta amor, que es la autocompasión. Y la autocompasión, digamos que es una capacidad que es aprendida, pero que sobre todo te digo que es una emoción que es más elección, que se cultiva constantemente, que no se nos enseña y que tristemente no se nos da de manera genuina, porque no es algo que hayamos aprendido, que hayamos introyectado de la forma en la que se trataban o nos trataban otras personas, otros adultos en nuestra infancia o en nuestros primeros años. Y está relacionada repito, con la forma en la que fuimos criados y también con respecto a la forma en la que nos hemos ido apegando y cómo nos apegamos a las cosas, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Desde las neurociencias, por ejemplo, nuestro cerebro tiende más a recordar aquellas cosas que son amenazantes o que nos generan miedo, aquellas emociones más relacionadas con la amígdala, que tienen que ver con el estrés, que en términos biológicos o de sobrevivencia nos iban enseñando qué lugares eran inaptos, qué caminos no debíamos de tomar, en qué personas no debíamos de confiar para sobrevivir. Eso es lo que nos enseña a un nivel de una amígdala, de todo lo que llamamos el cerebro reptiliano, que es lo primero con lo que aprendimos y con lo que se va desarrollando de manera como mucho más natural. Pero una emoción más compleja, más de la neocorteza, tiene que ver con esto, con la autocompasión, que es algo que se va aprendiendo, que se va ejercitando y que tiene que ver con la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos. Cuando hablamos de amor propio y lo relacionamos con autoestima, que es una de las muchas vertientes del amor propio, que por cierto, si no has escuchado los podcasts de el amor y qué es el amor propio y cómo se come sobre el amor propio, ahí te hablo un poquito de esto y de la gratitud también hacia nosotros mismos. Y eso está en el podcast de Haz Luz en el Mundo con peras y manzanas, así lo puedes encontrar. Entonces, la autocompasión es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos tratamos a nosotros mismos una vez que nos equivocamos. Tenemos esta voz o esta tendencia natural que está relacionada con lo que en psicoanálisis conocemos como el super yo, que tiene que ver con los ideales, que tiene que ver con las normas, con lo que se supone que deberíamos de hacer, y esta parte que es la que nos enjuicia, la que nos dice hiciste bien, hiciste mal, muy bien, muy mal, pero que casi nunca nos dice hey, tú muy bien, ¿no? Sino que siempre está como viéndose bajo la lupa de cómo y qué es lo que la sociedad nos dice que tenemos que estar haciendo. En contraparte, la autocompasión, lo que nos dice es, sí, tal vez te equivocaste, pero es una versión amorosa, una voz maternal, ¿no? Por eso tiene que ver con los apegos y con nuestra crianza, donde tal vez lo que una madre haría desde esta compasión por su hijo sería, yo sé que no sacaste el 10, pero es mucho más importante que hayas dado tu máximo esfuerzo, ¿no? Yo sé que para la próxima vas a tener mejores calificaciones, ¿no? Esa es una voz compasiva, saber que aunque no siempre podamos dar el 100, ¿no? Porque nuestro 100 es variante y va moviéndose todo el tiempo, es una visión de sé que hiciste lo mejor posible para lo que tenías en ese momento, ¿no? Es una forma en la cual, por ejemplo, cuando estás en terapia, vas aprendiendo a través de tu terapeuta a tratarte a ti mismo también de esa forma, ¿no? Es darte cuenta que hay momentos donde actúas desde los celos, actúas desde la rivalidad, actúas desde la envidia, desde todos estos aspectos que en pocos otros espacios nos permitimos contactar, que también somos y que también tenemos y que son
que también son normales. No quiere decir que estén bien o que tengamos que actuar todo el tiempo desde ahí, pero también reconocerlos, integrarlos y no dejarlos en nuestras sombras para que nos gobiernen, sino integrarlos como también como parte de algo que vive entre nosotros y entonces poder trabajarlos, ¿no? Entonces, esta voz es con la que tu terapeuta te dice, no pasa nada, ¿no? No fue el mejor lugar, ya aprendimos, vamos a hacer conciencia y al final y es como, y no pasa nada, ¿no? Si para la próxima sesión, no pasa nada si para la próxima semana no puedes lograrlo, lo más importante es que te estés dando cuenta, ¿no? Entonces esta versión como que te apapacha, que te consuela, que a veces confundimos con esta idea de ser indulgentes, ¿no? Ese es uno de los mitos de la autocompasión, que es el todo está permitido, el no pasa nada, ¿no? Pero como un no pasa nada, más bien como un padre, como decíamos, un laissez-faire, dejar ser, ¿no? Que es como, haz lo que quieras, ¿no? No, esa versión no cuida, esa versión no protege, esa versión sin límites, esa versión permisiva, ¿no? En realidad genera más incapacidad, genera más sufrimiento, genera menos control y menos sensación de satisfacción, ¿no? Entonces no quiere decir ni que te minimices y que digas pobrecito de ti, ¿no? Pobrecito tontito o pobrecito como no puedes hacer mejor, sino más bien como con esta idea de cómo puedes hacer mejor y está bien, ¿no? No tiene sentido que te culpabilices, no tiene sentido que te menosprecies en este momento, ¿no? Es como tú eres tu máximo potencial, pero en este momento nos está dando y también está bien, ¿no? Es esa parte, de nuevo, repito, como decir, no hay problema, todo está bien, ¿no? Si hay un problema, si reconociendo ese aspecto donde no hubo un buen comportamiento o el comportamiento más útil, fue el que había en ese momento, es decir, no va a buscar culpas, no va a buscar desresponsabilizarse tampoco, ¿no? Se va a hacer cargo, no va a correr como hacia la manía, no va a correr hacia el llanto, no va a victimizarse, ¿no? Esa es la parte realmente compasiva, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, le tienen miedo a la compasión y a la autocompasión porque creen que entonces como puede sentirse o vivirse como una autoindulgencia, entonces que ya no vas a tener motivación, que no significa rendirse, ¿no? No significa que no se pueda mejorar, no significa que no se busque mejorar, sino más bien es buscar mejorar, pero desde un lugar más útil, más sano, más a medida de lo que realmente puedas lograr. Y por lo tanto, en ese sentido, es una motivación mucho más genuina, mucho más basada en conceptos reales, ¿no? No es espero la perfección de ti, sino es no existe la perfección y por lo tanto tampoco la puedes esperar de ti. Es realmente en este punto en donde estás. ¿Qué es lo que podemos esperar de nosotros mismos, ¿no? Desde este lugar la motivación sería el no puedo bajar 15 kilos en una semana, pero puedo bajar uno. Y sobre todo es, no solo puedo bajar uno, es me quiero concentrar, ¿no? Es más importante el cómo me voy sintiendo en ese proceso, el cómo me estoy alimentando, el qué pienso, ¿no? El qué creencias, la forma en la que me estoy tratando a mí mismo en ese proceso. Esa sería la versión como exigente, ¿no? Que puede ser como incluso tratarme a mí mismo como un objeto, exigirme de más y no voy a alcanzar a cumplir esos estándares porque no son reales. Es una motivación falsa que no nos lleva a ningún lugar útil versus una versión de motivación compasiva, una versión más genuina, ¿no? Hay también esta idea de que la autocompasión siempre es buena, ¿no? Esta idea de que la autocompasión se usa para usar para evadir el dolor, ¿no? Que es como todo el tiempo hacernos chiquitos, menospreciarnos, como si fuera la mamá consentidora, no solo ya la permisiva de la que hablábamos antes con la indulgencia, sino que es la que te dice, no pasa nada en mi vida, todo está bien, ¿no? Repito, no hay que confundir la versión de la autocompasión con una versión
poco realista de lo que son las cosas. Se trata de sí reconocer que hay aspectos a mejorar, sí reconocer que no siempre se actúa desde la mejor versión, pero que eso tampoco nos hace la peor persona del mundo, ¿no? Sí reconoce el dolor, sí contacta con las emociones negativas, que no me gusta nunca esa palabra, pero después de ahí surge y resurge como con mayor fuerza, ¿no? Y tampoco es exactamente igual a la autoestima, como te digo, tiene que ver más con el autocuidado y por lo tanto es mucho más importante. Por eso digo que es como la meta, ¿no? O sea, como está encima de lo que podríamos llamar el amor propio, que es cómo me ayuda a mí mismo a llegar a ese amor propio, cómo se expresa ese amor propio, cómo me trato constantemente a mí mismo. Es esa voz interna que tengo en mi cabeza. Y parte de los beneficios, por supuesto, tiene que ver con, una, sentirte mejor contigo, ¿no? Dos, que también tienes una versión como mucho más esperanzadora de las cosas. Ya no es esta versión súper triste donde te quedas 1000 horas sufriendo y lamentándote por las cosas. No es una versión victimizadora, ¿no? Donde te tengas que tirar al suelo. Por lo tanto, es más optimista y en ese sentido hablamos ya mucho sobre todos los beneficios que tiene el optimismo. Por ejemplo, en términos de salud, hay estudios de que hablan que las personas, al ser más optimistas, tienden a ir más al médico y a tomar mejor las recomendaciones y los cuidados porque creen que van a funcionar, versus las personas que no le encuentran sentido ni ir al médico ni a cuidarse porque no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, son personas que son más satisfechas con sus vidas, ¿no? Es decir, como te tratas bien a ti mismo, también tienes una mejor visión, una mejor autoimagen, un mejor autoconcepto en realidad, porque no tiene que ver solo con la visión física, aunque sí, también tiene que ver con la visión física. Por ejemplo, hablando ahorita que me moví esto con la autocompasión, una cosa es como soy una inútil, no puedo hacer nada, ¿por qué te pasa esto? O sea, maltratarme, cuando ya me siento mal, volver a maltratarme, que para mí es como lo peor que podemos hacer y que es la forma más común que tendemos a tener de tratarnos a nosotros mismos cuando ya estamos en el piso. Es como, ¿qué persona en su sano juicio ve a una persona tirada en el piso llorando, lamentándose y le va a dar patadas para rematarle, ¿no? Y esa de repente es nuestra versión y la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos cuando no viene desde la autocompasión, ¿no? Es como, en vez de darnos patadas, ¿no? Es como, pues, me quedo un rato tal vez contigo, lo pensamos, lo sentimos, lo tramitamos y luego nos paramos, ¿no? Y luego decimos, pues sí podemos mejorar, no podemos manejar, no es todo tan mal, ¿no? O sea, como que tomamos una conciencia más auténtica, más real, más genuina de hacia dónde poder ir. Son personas también, por lo tanto, más agradecidas por lo que tienen, ¿no? Ya hemos hablado un montón de la gratitud, de todos los beneficios que tiene la gratitud y también hay una correlación ahí porque es otra de esas grandes habilidades que se tienen que ir cultivando, que se van aprendiendo. Son personas también menos ansiosas, con menos depresión, con menos estrés, con menos miedo, ¿no? Fíjate, o sea, hemos hablado y es algo muy básico, pero es cómo sería o cómo es una persona que tiene un mayor nivel de autoestima, una mejor relación consigo misma y por lo tanto puede partir desde un punto de vista mucho más sano, mucho más mejor parado en el mundo para relacionarse con los demás, ¿no? Tienen menos probabilidades de pensar en el suicidio, por supuesto, y de abusar de drogas, alcohol o de cualquier otra conducta compulsiva. En realidad se piensa que son personas más capaces, más sensatas, con mayor habilidad de regular sus diferentes estados emocionales, ¿no? Porque también, repito, la autocompasión no es librarse de las emociones asociadas con estados negativos, sino más bien tramitarlos, pasarlos y después reponerse, ¿no? Después tratarse bien después de esos momentos. Que tienden a tener una imagen corporal más positiva, tienden a desarrollar menos trastornos de alimentación, ¿no? También es esta idea, por ejemplo, en términos de un ejemplo muy común de la vida diaria de una mujer, es que tu cuerpo va cambiando conforme van cambiando tus hormonas, conforme va cambiando tu ciclo hormonal.
Y eso también pasa, por supuesto, con los hombres y con todas las personas, que nuestro cuerpo va cambiando con el tiempo y es normal, ¿no? Y es ser compasivos como con esa imagen, ¿no? De decir, pues hoy no me veo tan bien y no es el fin del mundo, ¿no? O hoy mi cuerpo está hinchado, hoy mi cuerpo está lastimado, hoy mi cuerpo está así y no lo voy a lastimar más, ¿no? No lo voy a lastimar con mis palabras, no lo voy a lastimar con más reproches. Son personas también que tienden a visitar al médico con mayor regularidad, que gozan de mayor salud física, que duermen mejor, que se resfrian menos, poseen un sistema inmunitario más fuerte, o sea, está todo, ¿no? Que tiene que ver con la forma, también como tiene que ver con el estrés, por eso está relacionado con el sistema inmunitario, que ya hemos hablado sobre la oxitocina y sobre las endorfinas. Son personas más motivadas y más meticulosas, que se responsabilizan más de sí mismas. Hablamos también de que disfrutan más las relaciones estrechas y más funcionales. Se habla de dos tipos de compasión que se asimilan o se asemejan a lo que es el yin y el yang, ¿no? Que son complementarias, que no son excluyentes. Y una es una compasión tierna, que tiene que ver con el estar con, digamos que es una forma más materna de contención, que tiene que ver con una energía más cariñosa, y otra que es una compasión, que se habla de una compasión fiera, ¿no? Que es esta fuerza que tiene la bondad, que es mucho más activa, que es una mamá como mamá oso, que sale como a la defensa cuando alguien está atacando, ¿no? Que tiene que ver con una energía más dinámica, una mamá también quizá más animadora, más porrista, o sea, es como de energía. Así se distingue un poco estos tipos de compasión, que no tienes por qué entenderla tanto en estos dos sentidos, pero sí que pienses en que integres las dos, ¿no? Una, repito, tiene que ver con cómo te tratas y que tiene que ver con esta como palmadita y ser cariñoso, es afectivo, pero la otra también tiene que ver con la compasión, que también tiene que ver con la pasión, ¿no? Que de ahí viene la definición de la palabra y que está relacionada con esa fuerza, con esa vitalidad que posees. En realidad, desde las neurociencias también se cree que la autocompasión ayuda a disminuir la percepción del dolor, ¿no? Es decir, tú a través de la oxitocina que te das a ti mismo, el vínculo que generas contigo mismo, te ayuda a calmarte. Es una forma que en terapia decimos como de reparenting, ¿no? De reenseñarte a cómo ser tu propio papá, a ser tu propio papá, a ser tu propia mamá y tratarte de esa forma bondadosa que probablemente nunca nadie te ha enseñado a hacer. Y en ese sentido, la autocompasión es un factor de protección de la salud mental, ¿no? En general, y sobre todo también como trastornos adictivos. Y esto porque en el sistema en general de cuidado, todo lo que tiene que ver con el mimo, incluso a través de las palabras, que recuerda que no hay una distinción a nivel biológico de lo que son las palabras y son el contacto, o sea, de lo que son otro tipo de cuidados que se sienten así. Es como yo me siento así, yo me vivo así, yo lo expreso de esta forma. Se activa liberando oxitocina y endorfinas. Y oxitocina ya vimos que tiene que ver con todo lo que es el contacto físico, la vinculación, el apego y o sea, que te requiere como de contacto, ahí sí de contacto, y las endorfinas que tienen que ver con toda esta sensación de bienestar, de seguridad, que nos da otra persona incluso si no hay un contacto físico directo. Vamos a seguir hablando de la autocompasión. De verdad te invito a que te cheques a ti mismo cómo es la forma en la que te hablas. Y cuando aprendes a tratarte a ti mismo desde este lugar de mayor positividad, desde este lugar de mayor bondad hacia ti mismo, y como se habla en el budismo, por ejemplo, también una forma no solo de autocompasión, sino de compasión a los otros, empiezas a justo eso, ¿no? A tender a relacionarte desde una posición más sana, más natural, más genuina, más amorosa con todos. La autocompasión y la compasión en realidad se van retroalimentando y se van nutriendo una de otra. De la forma en la que te tratas a ti mismo es la forma en la que vas a tratar a otros. La forma en la que tratas a otros también es la forma en la que vas a aprender a tratarte a ti mismo.
Conforme vas mejorando en una, vas mejorando en la otra. Así que las puedes ir trabajando de manera simultánea. Lo primero que yo empezaría a hacer y que yo hago con mis pacientes es primero trabajar en reconocer cuáles son estos estados y la forma en la que te hablas a ti mismo en general. ¿Cuál es esta vocecita de maltrato? Porque una vez que la identificas, entonces ya puedes ir como subrayando cada vez de que en tu discurso mental aparece esta voz lastimosa y es como, ay, aquí otra vez estoy yo maltratándome, ¿no? Ya, lo noté. Y a lo mejor te puedes quedar en eso un par de meses en lo que aprendes a identificar esta voz, a identificar cómo te maltratas, en qué momentos es, qué lo activa, en qué circunstancias, cómo te hablas. Y que sepas que esa forma en la que te hablas es una forma en la que aprendiste a tratarte porque así te trataba alguien más. ¿A quién se parece esa voz? ¿Se parece a mamá? ¿Se parece a papá? ¿Se parece a la forma en la que ellos te hablaban? ¿No? Y entonces tú incorporaste que esa es la forma normal, natural de hablarte así. Y te puedes tardar ahí un ratote. Yo tengo pacientes con los que nos cuesta mucho trabajo que puedan identificar en su día a día fuera de la terapia cómo se maltratan, porque tienen muy normalizado las formas de autoexigencia tan grandes, tan fuertes que han hecho, que han aprendido de cómo los trataron sus padres. Y que esto no quiere decir que mamá y papá verdaderos, que de la vida real, ¿no? En la realidad, hayan sido malos o hayan sido violentos contigo, sino que era la forma en la que te hablaban. A lo mejor lo hacían desde un lugar que ellos creían que era muy cariñoso. A lo mejor tú lo vivías como una forma muy cariñosa, pero es una forma muy severa de tratarse, ¿no? De maltratarse, que tiene que ver con no sirves para nada, con otra vez te equivocaste, con por qué tengo que comer, mi cuerpo está enfermo, estoy mal, estoy dañado, todo ese tipo de pensamientos negativos que tenemos, ¿no? Por eso nadie te va a querer, todo ese tipo de cosas, ya te volviste a equivocar, ¿no? O sea, ¿cómo te tratas cuando algo no te sale bien? Y a todos no nos salen bien las cosas, no siempre nos salen bien las cosas y eso es normal, es natural. Y después de eso es ir cambiando este chip, después de que ya subrayamos en todas esas hojas, es ¿qué le dirías a alguien que sí quieres, ¿no? O sea, ¿cómo tratarías tú, por ejemplo, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga en una circunstancia así? ¿Qué les dirías? No les dirías qué tonto eres, ¿no? Así no tratas a una persona que quieres. ¿Qué le dirías? Ay, bueno, tal vez esta vez no te salió bien, pero para la próxima lo podemos hacer mejor, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de esto, ¿no? Es, no siempre se gana, no siempre se pierde, las próximas tal vez sea diferente, no sé, ¿qué discurso le darías a una persona que quieres, que te importa, ¿no? Y es ir eso, como ir haciéndote tu mejor amigo, ir aprendiendo de ti a tratarte de una manera más amorosa. Y también te recomiendo que hagas meditaciones basadas en compasión. Puedes buscar en internet, en YouTube, en cualquier lado, meditaciones, autocompasión, meditaciones, compasión, que te vayas entrenando en cómo se ejerce y sobre todo cómo se ejercita eso, ¿no? Y ese es uno, a mí me gusta en específico con respecto a la autocompasión, la visión budista de este tema. Te invito también a que la cheques, a que la investigues y cómo los budistas hablan de cómo desean para el mundo un lugar sin sufrimiento. Esa es la visión de esto. No quiere decir que sin dolor, porque el dolor es inherente a la vida, a la existencia corpórea, pero si hablamos de un no sufrimiento, que es muy distinto, que es todo este discurso que nos damos con respecto al dolor. Así que espero eso te sirva para ser más autocompasivo contigo y tener una mejor relación contigo. Feliz reto de la semana, te iba a decir. Checa esos retos donde ya trabajamos todo esto de la autocompasión y más preguntas y series. Sabes que ahí sí es de la manita toda la semana. Pero bueno, va, nos vemos luego.